viene un impulso aún más gigante en los mercados. Estas palabras, que no son mías, parece que son lo que nos indican los principales bancos de inversión ahora mismo en Wall Street, que se han subido al cohete. Y ahora Mike Wilson de Morgan Stanley dice: el S&P 500 se va a ir a 6.500 puntos. Queda subida por delante. La combinación del ciclo de recortes de tipos de la Fed con el resultado de las elecciones de Estados Unidos tiene el potencial de impulsar al alza el sentimiento global. Es momento de subirse al barco de los alcistas. La mesa de trading de Goldman Sachs lo que dice, como veis en este gráfico, que es muy importante, es que ahora viene el mejor momento para la bolsa, si seguimos la estadística. Yardeni dice: el impulso se va a mantener. Y ahora Yardeni dice: el S&P 500 se va a ir a 10.000 puntos en el año 2030. Esto es un impulso gigante importante que no podemos dejar escapar. ¿Qué es lo que ha cambiado para los analistas de Wall Street? ¿Por qué ahora dicen que a la bolsa le queda más recorrido después de las elecciones de Estados Unidos? Es lo que vamos a ver a continuación en todo el vídeo para analizarlo y para que todos saquéis vuestras conclusiones. Viene un impulso aún más gigante en los mercados. Estas palabras, que no son mías, parece que son lo que nos indican los principales bancos de inversión ahora mismo en Wall Street, que se han subido al cohete. Estaban bajados del cohete y se han subido directamente. El último caso, que lo vamos a analizar en las claves de hoy, es Mike Wilson de Morgan Stanley, uno de los bajistas de entre los bajistas que había en Estados Unidos. Y ahora Mike Wilson de Morgan Stanley dice: el S&P 500 se va a ir a 6.500 puntos. Queda subida por delante. ¿Qué es lo que ha cambiado para los analistas de Wall Street y los principales economistas de Nueva York? ¿Por qué ahora dicen que a la bolsa le queda más recorrido después de las elecciones de Estados Unidos? Es lo que vamos a ver a continuación en todo el vídeo para analizarlo y para que todos saquéis vuestras conclusiones. Pero antes, lo que siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido, estos análisis que hago todos los lunes y cuando estoy en solitario, la única manera de mostrarme vuestro apoyo, de que mostréis el apoyo del canal, es que me dejéis ahí vuestro like. No cuesta mucho, simplemente le dais al like, dejáis vuestro comentario de qué os parecen estos análisis, qué os parece lo que voy a ir comentando a continuación. Y si no conocíais el canal, que muchos no estáis suscritos pero me veis, simplemente recordaros muy rápidamente que os suscribáis al canal. Simplemente pincháis en suscribirse al canal, le dais a la campanita para que os recuerde cuando subo vídeos, y así cada vez que subo vídeo comentáis, dejáis vuestro like y seguimos en contacto. Dicho esto, vamos a la clave número 1. Esa clave número 1 es impulso gigante en el mercado. Esto es lo que dice que viene durante los próximos 12 meses ahora los bancos de inversión de Estados Unidos. Por ejemplo, Goldman Sachs mostraba este gráfico recientemente en el que dice que estamos en el mayor grado de optimismo de los mercados desde febrero del 2024. Esta medida que mide riesgo extremo, optimismo extremo, ahora mismo estamos en un optimismo tremendo. Ahora mismo llevamos una gorra, nos la quitamos y nos salen palomas de la gorra, como los magos. Estamos en una situación idílica. Estamos como si nos hubiéramos tomado 4 cubatas y decimos: no queremos irnos a casa, si estamos disfrutando, ¿para qué me voy a ir a casa? Así ahora mismo se encuentra el inversor en el mercado. Dejadme disfrutar, dejadme que me tome otra copa más. No quiero salirme de la fiesta. Así es como se siente el inversor y así es como se siente ahora mismo la banca de inversión en estos momentos, tal y como evidencia ese gráfico de Goldman Sachs. Y otra cosa que lo evidencia de por qué ven este impulso gigante de cara al futuro son las últimas declaraciones, el reciente informe de Mike Wilson, estratega jefe de Morgan Stanley, uno de los bajistas de entre los bajistas de Wall Street, que ahora se ha vuelto alcista de los alcistas. Ahora dice: el S&P 500 se va a ir a 6.500 puntos. ¿Por qué ha dado una larga cambiada? ¿Y por qué ahora mismo ha cambiado el contexto? Se ha quitado las garras de oso y se ha puesto los cuernos del toro. Wilson de Morgan Stanley. ¿Ha pasado algo en el camino? ¿Qué es lo que argumenta a lo largo de esta información de la CNBC, que solo la podéis ver si estáis suscritos a la CNBC? Es mi caso, yo tengo la suscripción de CNBC. Nos vamos a estas declaraciones que os dejo por ahí para que veáis qué es lo que ve Mike Wilson de Morgan Stanley. Dice concretamente de
por qué este impulso gigante de cara a los próximos 12 meses, o impulso de manera importante, continuidad del movimiento, lo que viene a decirnos es: creemos que el SP500 va a llegar a los 6.500 puntos, esto implica una subida de doble dígito del 10,7% sobre los niveles del cierre del pasado viernes. ¿Y por qué esto? Concretamente, lo que dice al principio de la información, que está por aquí, ahí lo tenéis. Dice: la combinación del ciclo de recortes de tipos de la Fed con el resultado de las elecciones de Estados Unidos tiene el potencial de impulsar al alza el sentimiento global. Es momento de subirse al barco de los alcistas, comenta Mike Wilson, uno de los permabajistas durante estos últimos 3 años. Añade: también agregaríamos que si la administración de Donald Trump tiene éxito en recortar el gasto público, esto podría conducir a un crecimiento más débil el próximo año que lo que se anticipa en nuestro escenario base. Esta también es una razón por la que mantenemos un sesgo alcista más amplio que el bajista durante los próximos meses. Es más, dice que en su escenario superalcista, el SP500 llegaría el año que viene a los 7.400 puntos, una subida del 26% sobre los niveles actuales. Esto es increíble, porque habrá mucha gente que le pille de sorpresa, pero es que si vais escuchando lo que ha dicho Mike Wilson durante los últimos 3 años, buscáis en Google y veis Mike Wilson Stock Market, Mike Wilson S&P 500, ¿no? Lo buscáis en Google y os dais cuenta de que Mike Wilson, incluso cuando la bolsa subía, era bajista, ¿no? Lo siguiente. Era de los últimos que claudicaron. Y ya no es que haya claudicado, sino que ahora se sube al cohete. Y llama mucho la atención. Se sube al cohete de lo que comenta la mesa de trading Goldman Sachs también. La mesa de trading de Goldman Sachs lo que dice, como veis en este gráfico, que es muy importante, es que ahora viene el mejor momento para la bolsa, si seguimos la estadística. Argumenta que la estadística, una vez que se celebran las elecciones y en el año postelectoral, suele ser el mejor año y suele traer rallies importantes. En el año de las midterms, que veis por aquí, es cuando hay más posibilidades de recortes o lateralización del movimiento. Pero es que el año que viene lo que llega es ejercicio postelectoral, que históricamente trae subidas o trae amplitud del movimiento, por lo menos hasta mitad de año. Luego, de mitad de año en adelante, puede venir un susto. Pero de hasta la mitad de año, lo que marca es que ese impulso va a tener continuidad hasta mitad de año, siguiendo los patrones históricos post elecciones de Estados Unidos. Esto es importante que lo sepáis, y por esto también había un reciente informe de Ed Yardeni, que lo veis aquí en pantalla, y que en concreto Yardeni dice: el impulso se va a mantener. Yardeni es de los analistas que más ha acertado en Wall Street en los últimos 3 años. Y ahora Yardeni dice: el SP500 se va a ir a 10.000 puntos en el año 2030. Esto es un impulso gigante, importante, que no podemos dejar escapar. La bolsa, después de este ciclo electoral, aún tiene recorrido alcista. Esto es lo que están diciendo los analistas de Wall Street ahora mismo. Otra cosa es que tengan o no razón, porque recordemos, una vez más, que en el año 2022 y 2023 el consenso de mercado decía: la bolsa va a caer, el contexto es agrio, el contexto es duro, el contexto es nocivo, el contexto apesta, y la bolsa subía y subía y subía y subía. ¿Y si ahora que el consenso, la mayoría, dice que todo va a subir, que vamos a ir a un ciclo hasta el año 2030 de color de rosa, de colonia auténtica, aroma espectacular? ¿Y si en este momento en el que todos los analistas van a un ciclo alcista es cuando de verdad puede llegar un susto? Esa pregunta yo creo que nos la tenemos que plantear. Hay un contexto geopolítico muy difícil, el mercado laboral se ha ido enfriando, hay posibilidades de que la inflación vuelva a calentarse con las políticas de la nueva administración de Estados Unidos, de Donald Trump. Todo esto es ruido para la bolsa. Todo esto es una situación que, un contexto global, que tenemos que tener muy presente y metido en la cabeza. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar ahora mismo. Un contexto difícil, peliagudo, en el que las decisiones de inversión pues también van a tener su complejidad después de unas subidas vertiginosas. Eso sí, la estadística está a favor, y mientras la estadística esté a favor y hasta que no tengamos esas señales de que se revierte la tendencia, y aquí va hoy a mi opinión personal, que quede claro, ahora hemos hecho análisis, información, y ahora voy a mi opinión personal, mientras la tendencia no dé síntomas de revertirse de manera facta, de manera clara, de manera notoria, yo creo que hay que seguir en la tendencia. Yo
yo personalmente de manera táctica, de manera no estructural, pero sí de acompañamiento del movimiento. Y yo ya sabéis, porque muchos que digáis, pero de verdad hay que estar. Hombre, invertir siempre hay que invertir. Invertir siempre hay que invertir. Hay que combatir el empobrecimiento al que nos quieren llamar las administraciones, gobiernos de todo el mundo. Yo no, sin colores políticos, no quiero entrar en polémicas de colores porque cada uno aquí es votante de lo que sea y a mí me da igual, pero sí que hay un denominador común que es el empobrecimiento general y la brecha de pobreza que se ha incrementado. Y si nos fijamos en España, desde el año 2002 hasta la actualidad, el poder adquisitivo que hemos perdido ronda cerca del 50%. No es un dato que me haya inventado, son datos oficiales. Un 50% de poder adquisitivo hemos perdido. ¿Se ha compensado esto con los salarios? Pues en gran medida no, porque los salarios han subido en ese mismo rango un 25%, un 30% en el mejor de los casos. Con lo cual, si no has invertido, estás perdido. Queda claro, ¿no? El mensaje. Si no se ha invertido, estás perdido. Y vamos a seguir en esa espiral porque a los gobiernos les interesan monetizar deuda vía tu empobrecimiento. Y para seguir estas tendencias, como del SP500 o de otros activos o bolsa mundial, yo lo que hago personalmente, os comparto de manera educativa lo que yo hago, siempre lo hago en esta sección de las claves, yo lo que hago es invertir a través de Trade Republic en ETFs, como por ejemplo del MSCI World, que es invertir en bolsa mundial, para que os lo pueda resumir, y con comisiones muy bajas, lo que no inviertes se te remunera al 3,3%, ahora mismo con los tipos de interés que tenemos en Europa, todo lo que compres hasta 1.500 euros, porque tienes una tarjeta de débito con la que puedes pagar en gasolineras, supermercados, en el cine, donde te dé la gana, y lo que compres hasta 1.500 euros todos los meses, te devuelven el 1% en cashback para invertir en el plan de ahorro que quieras. Yo lo tengo vinculado a la MSCI World. Y en este contexto en el que vamos a una situación que desde el 2002 es así, empobrecimiento tremendo, y como van a seguir de la misma manera, como no nos movamos e invertamos, estamos perdidos. ¿Y por qué Trade Republic? Regulado completamente por la BaFin alemana, todos los estándares de regulación, por CNMV, tienen licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo para operar, y ya no solo eso, sino que es que comparativamente con la banca tradicional, te está remunerando más el dinero que no inviertes, como digo, al 3,3%, cuenta remunerada al 3,3%, y luego pues te permite invertir en ETFs con bajas comisiones. ¿En acciones, Héctor? Pues en acciones yo no. Soy transparente con todos vosotros. Si no, te diría, invierte en criptos, en acciones, en lo que te dé la gana. ¿En acciones en Trade Republic? En acciones no. Yo no. Yo en ETFs. Lo dejo claro, ¿vale? En ETFs porque comisiones muy bajas, muchísimo producto, diversificación tremenda, en fin, ETFs. En acciones no. Porque mucha gente me escribe, es que en acciones me han cobrado un spread. Claro, yo en acciones no, porque hay un spread mucho más alto que a lo mejor otras plataformas. Pero en ETFs es lo mejor que hay. Así que para que os podáis beneficiar de todo esto, tanto los que estáis aquí en directo como los que estáis en YouTube, para descargaros la plataforma y hacer una estrategia como la que os he comentado ahora, MSCI World, SP500, y seguir ese movimiento que ven los bancos de inversión o no, o tomar vuestras propias decisiones, el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Y ahí tenéis mi enlace personalizado, os descargáis la plataforma y podéis ir haciendo estas aportaciones porque es mejor hoy, peor va a ser mañana. Mejor hoy antes que mañana. El momento de invertir fue ayer, pero si es hoy, mejor. Y si te puedes ahorrar comisiones, pues también, ¿no? Y esto que comento, va por lo que os decía de la situación del mercado y cómo, por ejemplo, capitalización del mercado. Si vemos Estados Unidos, es que se come al resto por los pies. Invertir en Estados Unidos o invertir en MSCI World, si nos fijamos en comparación con Asia o Europa, es que, la noche y el día. La noche y el día. Y esto tiene que ver con la clave número 2 que os quería comentar. Y esta clave número 2 tiene que ver con si va a haber cierta rotación bursátil o no. Rotación bursátil en cuanto a regiones, a mí me da que pensar que no. Porque vamos a un ciclo en el que hay mucho Trump euforia, Trumpfobia, o como lo queráis llamar y acortarlo, ¿no? Clave número 2 tiene que ver con eso, con la rotación bursátil. Y hay mucha Trump euforia. Y con esa Trump euforia, posiblemente próximos meses va a seguir. Luego se acabará relajando, esa euforia post Donald Trump. Pero de momento la hay. Y como de momento la hay, pues esta situación en la que Estados Unidos tira más que el resto, en el corto plazo creo que se mantendrá. Que luego Asia puede tirar y que Europa caerá y a lo mejor luego remonta. Desde luego que sí. Pero en el contexto del corto plazo, yo creo que ese movimiento debería o podría más bien mantenerse. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora sí que estamos viendo una rotación bastante llamativa en los mercados de capitales. Es una rotación en los mercados que, claro, por eso los analistas dicen esto
tiene pinta de impulso importante, de impulso tremendo. Y es que desde las elecciones, que es este punto de aquí, observad lo que han hecho los activos cíclicos. Han repuntado de una forma sensacional. Y ese rebote sensacional, si se aplica a las políticas de Donald Trump en el tiempo, igual hay cierto ajuste, pero que vuelva a irse a niveles de abril-mayo del 2024 y que haya posibilidad dentro de los activos cíclicos y que han estado muy penalizados en el corto plazo. Esto es lo que parece, esta es la foto que parece, y por eso muchos analistas están diciendo va a haber cierta rotación y lo growth se va a digerir de una manera importante y quizá lo más ligado a value, a cíclico, en un lapso temporal no muy largo, empezará a tirar. Y esto yo creo que es un contexto que se puede tener pensando en 2025. Habrá que verlo. Pero de Morgan Stanley, que antes hablábamos de ello, yo me he ido a los informes de Mike Wilson. Mike Wilson lo que dice es: los activos financieros, los industriales, la energía, igual es momento de estar ahí. Con las políticas que puede implementar Donald Trump. ¿Tendrá razón o no? Lo veremos con el tiempo. Pero como clave, dentro de este informe Wilson, me parecía interesante que os lo comentara. Que ya se está empezando a producir cierto apetito por cíclico en el corto plazo desde la celebración de las elecciones de este 2024 y que si eso se mantiene, ojo, hay que mirarlo. Desde un punto de vista muy positivo, ¿eh? Antes me preguntabais fuera de las claves por Small y Medium Caps. Yo os he dicho que a mí me gustan las Small y Medium Caps, y esto es opinión personal, que tienen capacidad de poder de fijación de precios. Sobre todo porque hay riesgo con la nueva administración de que la inflación se pueda volver a calentar. Y en ese contexto en el que la inflación se puede volver a calentar, las Small y Medium Caps con impacto doméstico en Estados Unidos proteccionista por parte de Trump y con un contexto en el que ya han sufrido bastante, pueden hacerlo bien si tienen poder de fijación de precios, si pueden ajustar sus márgenes a diferentes sesgos. Y yo creo que como clave 2 lo tenemos que tener en cuenta. Clave número 3. Antes me habéis preguntado por el oro. Ojo, porque se han producido las mayores salidas de ETFs de oro desde julio del 2022. Ojo al contexto diferente que estamos viendo en el mercado en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque hay apetito por el riesgo. Y con ese apetito por el riesgo es normal que el oro se dé una siestecita así. Defensor del oro, a mí no se me puede acusar de que no defienda el oro. Yo lo defiendo desde hace mucho tiempo y lo sigo defendiendo. Pero el oro tenía que tomarse una siesta. No podía estar despierto hasta las 8 de la mañana, llevaba de fiesta desde las 10 de la noche. Necesita descansar un poquito el oro. Y es lo que ha hecho el oro en el corto plazo. Y los flujos de ETFs reflejan esa siestecita que se está metiendo el metal dorado. Siestecita no es que se vaya a tomar por saco, con perdón, sino es un descanso en el camino con el contexto global que estamos viendo. Y yo creo que vamos en ese entorno. Además, hay que hablar del último informe de Bank of America, que lo mencionaba en mi cuenta de X y también en mi comunidad de Discord, que como siempre os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, donde comparto gráficos como estos e información en tiempo real. Os lo digo a lo que lo veis desde YouTube, que también tenéis el enlace a la comunidad de Discord en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y uníos porque es gratuita y tenéis acceso a informes y gráficos como estos, ¿no? Y este informe, lo que decía Bank of America en la encuesta a gestores de fondos, es que la mayoría de los gestores de fondos dice que el oro está sobrevalorado. Concretamente dice que ahora mismo no se justifica esa valoración y que tiene que haber cierta corrección para después, porque la mayoría de los gestores de fondos han aumentado posicionamiento en oro, para después subir. Y tiene sentido de todo el mundo. Yo, la lectura que hago de todo esto es información. Y yendo al análisis y a mi opinión, que os puede interesar más o menos, pero ya que es mi canal, la tengo que decir,
Mi opinión es que es normal que en una tendencia estructural alcista y en su vida libre desde el punto de vista de análisis técnico, el oro tenga que marcar ciertas correcciones. De hecho, en 2016, cuando gana Donald Trump, el oro cae un 10% aproximadamente, luego se estabiliza. Igual volvemos a tener ese movimiento. Un movimiento en el que el oro tome su descanso, caiga en torno al 10% y luego para arriba. Yo creo que estamos en un ciclo del oro. Lo sigo pensando. Los gestores de fondos ahora mismo, hay mucha gente que está diciendo, están contestando esto porque quieren abaratar el oro y volver a entrar. Porque ven al oro en 3.000 y pico dólares la onza o 4.000 de cara al largo plazo. Y no son tontos, con perdón, y lo que están queriendo es dar respuestas negativas con respecto a cuando les preguntan por el oro, para que este ajuste el precio, entrar con más fuerza y así cimentar un rally posterior. Claro, no hay ningún secreto en esto y todo encaja, las piezas encajan perfectamente en este sentido. Como digo yo ahí en este tweet, o X, o post de X, o como lo llamemos, que yo, por cierto, sigo en X y sigo en Twitter. Hay mucha gente que se ha ido a otra red y tal. Ya, bueno, esto ya pasó con 1000 redes, con Mastodon, con Threads, todo iba a acabar con Twitter, ¿eh? Todo iba a acabar con X. Y yo tampoco soy el más firme defensor de Elon Musk, ni mucho menos. Pero yo digo, con Twitter se lo han intentado cargar 1000 veces y muy mal, ¿eh? Y la verdad que ha salido el tiro por la culata, ¿no? Yo sigo ahí en Twitter, ¿no? O en X, que se llama ahora. Pero lo que decía era que mucho tiene que cambiar para que la tendencia a largo plazo se quiebre. Y para que esa tendencia a largo plazo se quiebre, tenemos que ver el descenso de los precios, generalizados a nivel global. Una crisis deflacionaria. Eso lo cambiaría todo. Y en la plata, que me lo estáis preguntando, 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Exactamente lo mismo. Es así. Es así. Esto con respecto a el oro, que por poneros en contexto he sacado esta información de la CNBC que me parece muy interesante. Mirad la demanda que había de oro en 2004. El 80% de la demanda de oro en 2004 era joyería. Fijaos, qué curioso. En 2004 la mayor demanda de oro era joyería. El 10% eran inversiones y el 10% restante, aplicación industrial. Ahora el oro, mirad por qué pienso además que el ciclo ha cambiado y que estamos en una nueva era del oro y en un superciclo, porque en 2024 la demanda de oro, el 50% es joyería, desde el 80%, ojo, el recorte importante, ¿eh? Desde el 80% ahora, el 50% de la demanda de oro es joyería, desde el 80%. El 25% ahora son inversiones. Ojo al dato. El 15% bancos centrales. Y el 10% industrial. Pero ¿no veis que la película ha cambiado? ¿No sacáis vosotros las conclusiones viendo esto de que el entorno es diferente? Y de que las apuestas del oro antes eran como metal precioso puramente, el 80%, como inversiones. Bancos centrales, la demanda de oro en 2004 de bancos centrales era nada, cero. Según State Street Global Advisors, era cero, patatero. Y ahora la demanda de oro de bancos centrales es el 15% de la demanda total. Si eso nos cambia el contexto, ¿qué es cambiar el contexto? Ha cambiado esto. Y con ese cambio, las correcciones del oro, si no se vuelve a modificar ese esquema, si el 2025 vemos demanda de oro y vemos que desaparecen los bancos centrales, la inversión, y volvemos a un contexto tipo 2004, te digo yo que igual tenemos que ir bajándonos del barco del oro, poco a poco. Pero mientras esto no se modifique, mientras ese puzzle que vemos ahí no altere sus piezas, seguiremos inmersos en el ciclo del oro. Personalmente lo pienso. Y me puedo estar equivocando. Pero bueno. El análisis hay que fundamentarlo. Y desde mi punto de vista es así, ¿no? Y por eso, clave número 3, salidas en el oro, pero tranquilidad
ante estas mismas. Tranquilidad. Hay que estar tranquilidad. Cuarta clave de esta semana. La quinta la vamos a dejar para... Antes me habíais preguntado de Nvidia y del contexto. Luego vamos a hablarlo en la quinta clave. Pero la cuarta clave tiene que ver con Alemania. El motor de Europa que sigue gripado, sigue sin arrancar. Alemania, según el consenso de Bloomberg, va a seguir en recesión en 2024. Estuvo en recesión técnica en 2023 y para el 2024... se prevé de nuevo el desastre en Alemania. Se prevé un crecimiento por debajo de cero. Y sí, recuperación para el 2025 del 0,8%. Pero según el consenso de Bloomberg, en 2023 y 2024, 2 años consecutivos de recesión. Este año de nuevo recesión en Alemania. Y el que viene ya veremos, dicen ahora 0,8. Pero es que sigue sin salir del agujero. Y por eso tiene un problema Olaf Scholz, el canciller alemán. Va a haber elecciones anticipadas porque no parece que vaya a superar esa moción de confianza y bueno, pues se van a anticipar elecciones en Alemania. De nuevo, ruido político en Europa. Recordemos que el país germano es la principal potencia de la zona euro. Lo que tenga que decir nos afecta. Las decisiones económicas tienen repercusiones en todo el conjunto del continente y esto va a afectar muy mucho. Alemania tiene su industria en una recesión galopante desde hace 2 años. No sé si alguno de vosotros reside en Alemania. Yo tengo amigos que viven allí y que me hablan de la situación nefasta, con estas palabras, nefasta, de las fábricas, del sector de la automoción. Os lo conté una vez, que me decían, es que en una fábrica de tal, dice, está parada la producción desde hace no sé cuántos meses. No se produce ningún coche. Eso es insostenible. O cambiamos el modelo productivo, o Alemania cambia su modelo energético de nuevo y hace una transición ordenada dentro de su política energética, o lo lleva crudo. Y esto obviamente afecta a los mercados europeos, a la inversión europea. Y me vais a decir, ¿y el DAX ha estado en máximo mucho tiempo? Sí, ya lo sé, pero no tiene nada que ver con la situación de la economía real. Y la economía real ha olido muy mal. Ojalá que cambie. Pero los datos de Alemania que iremos conociendo estas próximas semanas, y por eso lo meto como clave, van a ser relevantes, porque afectan a lo que vaya a pasar en el conjunto de los mercados a posteriori. Y o se toman decisiones, o Europa no levanta cabeza. Y a mí me preocupa como ciudadano europeo toda esta situación. Nos estamos centrando demasiado en la sobreregulación y no en el crecimiento estable y sostenible en el futuro. Europa está queriendo construir el tejado de la casa antes que los cimientos. ¿Para qué vas a poner el tejado antes? Necesitas tener una estructura, necesitas tener la casa. Vayamos a construir la casa, vayamos a hacer un modelo sostenible y estable. ¿Qué narices estamos haciendo? Nos estamos tirando piedras contra nosotros mismos. Esto no tiene ningún sentido. Y no tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con sensatez, con saber gestionar, con ordenar, con mantener un orden. Y ahora mismo Europa es sinónimo de desorden, por desgracia. Ojalá me dijéramos otro contexto, pero es así. Es una pena a lo que hemos llegado. Y como cuarta clave, Alemania, más recesión, por desgracia, este año. Y el que viene veremos. Y con ese contexto político que nos puede afectar a todos y a las decisiones del Banco Central Europeo de bajadas de tipos de interés. Porque en función a cómo esté la economía global y a cómo esté el euro, porque le influye sobre los precios, efectivamente, pues así pasará. Así pasará. ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir a la quinta y última clave muy rápidamente. Mirad esto simplemente como recordatorio de economía Europa y economía de la Unión de Estados Unidos, cómo las condiciones de financiación se están aliviando y esto, como tengamos un contexto económico complicado de aceleración de crecimiento, otra vez nos llevamos a tipos más altos.
porque los precios van a subir y subiría la inflación. O sea que cuidado, cuidado, ¿vale? Quinta y última clave. Nvidia va a marcar la semana en términos de mercados y en términos de lo que va a pasar. Me lo decís antes por el chat aquí a los que estáis en directo, que Nvidia, los resultados, que tal, que cual, que si tiene malos resultados, que puede afectar al conjunto de Wall Street. Barron's recientemente sacaba una información aquí, un artículo. Barron's me parece que es de las mejores revistas de Estados Unidos que hay a la hora de informarse y tiene fuentes muy fiables, muy serias, y además bebe de otros medios también muy serios como puede ser CNBC, también Bloomberg, etcétera, que son los que yo sigo más como periodista que soy dentro del conjunto de la información de Estados Unidos. Y lo que dice es que Nvidia, si está por debajo de estimaciones, que igual no puede ser un desastre, que puede que no sea un desastre. Entonces, pese a que Nvidia marque la semana, dependiendo de cómo sea ese estar por debajo de previsiones, cosa que puede ocurrir, pero que no es algo que vaya a pasar seguro, ¿no? Pero que puede ocurrir, y cómo ese contexto, pues no puede ser, puede que no sea un desastre. Ahora mismo el consenso de mercado espera que los ingresos de Nvidia lleguen a 33.000 millones de dólares, se dice pronto, perdón, que lo tenemos aquí. El contexto de lo que le dice la información de Barron's, y os lo voy a traducir del todo. Dice que la demanda de los chips de Nvidia, que es indudable, y que por eso puede causar sus propios problemas. Y esto es información, análisis, previsión de Citi, de Atif Malik, que prevé que Nvidia se quede ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, con 33.000 millones de dólares de ingresos. No es que lo que espera el consenso. El analista de Citi dice que se va a quedar por debajo, porque lo que espera el consenso son 37.500 millones de dólares en este trimestre último, ¿no?, que tenemos por delante. Y dice, y esto puede ser debido al limitado suministro de su hardware. Con lo cual, puede haber ahí una situación en la que los ingresos caigan. Pero dice que esto no va a ser un desastre. El analista de Citi dice, a partir del trimestre de abril el porcentaje de margen bruto mejorará gracias a un mayor mix de Blackwell. Y vamos a seguir leyendo la información. SoftBank aspira a crear un mercado de inteligencia artificial que pueda satisfacer la demanda de computación de inteligencia artificial y segura. Este nuevo servicio, que admite la información en inteligencia artificial y la inferencia de inteligencia artificial en los bordes, posiciona a SoftBank para convertirse en la red de inteligencia artificial de Japón. Esto con los planes de Nvidia y demás con telecomunicaciones, ¿no? Pero que bueno, que realmente podría ser un bache en el camino, es lo que viene a decir la información, y que no puede ser un desastre, sino una oportunidad para subirse de nuevo a Nvidia. Sabéis lo que yo pienso de Nvidia, ¿no? Y que no estoy dentro, pese a las revalorizaciones tan fuertes que ha tenido. No estoy dentro de manera directa, porque si estás invertido en SP500 o si estás invertido en MSCI World, tienes exposición a Nvidia 100%. Entonces yo tengo exposición a Nvidia, pero no tengo exposición directa a Nvidia, ni la voy a tener, porque considero que esos márgenes son una red flag y un problema de cara al largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es tal y como lo veo en la actualidad. En fin, pues hasta aquí estas claves de la semana. Espero que os haya gustado el programa. Si lo queréis apoyar, insisto, si os gustan estos análisis, los vídeos que subo habitualmente a YouTube, dejad vuestro like para mostrar vuestro apoyo. Es la única manera de establecer que os gusta y os agrada el contenido que aquí publico. Que os suscribáis si no conocíais el canal, simplemente recordad que os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gustan estos análisis? ¿Lo queréis apoyar? En fin, yo tengo, ya sabéis, que muchos quehaceres que hacer ahora cuidando a mi pequeña hija. Así que nada, mañana estaremos por aquí también en directo, seguiremos subiendo vídeos. Espero que os haya gustado y dame un segundito que ahora cambio para los que estamos en directo, para los que estáis en YouTube. Espero que os haya lo que he dicho, que lo apoyéis. Nos vemos pronto.